Estimados estudiantes, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante en la química cuantitativa, como son las relaciones estequiométricas. Los contenidos de esta presentación incluyen algunos conceptos previos que vamos a retomar para claridad de los conceptos: los moles, número de Avogadro, masa molar, peso formular y molecular, así como la determinación de las relaciones estequiométricas, el concepto, los requisitos, cálculos en moles y masas, la determinación del reactivo limitante en exceso, los rendimientos teóricos y reales y los porcentajes de rendimiento y porcentajes de error. Retomando lo que es el mol y el número de Avogadro, recordemos que un mol es la cantidad de sustancia que contiene entidades elementales como átomos, moléculas, iones, electrones, etc., y que es un número arbitrario que se ha definido para poder determinar concentraciones sumamente pequeñas o muy elevadas. Este dato, que tiene el nombre del número de Avogadro, corresponde al número de 6.022 por 10 a la 23 entidades y que están correspondientes en el caso de lo que está en la diapositiva, por ejemplo, en una molécula de agua. En el caso de compuestos tendría unidades de moléculas, en el caso de elementos estaríamos hablando de átomos. Una muestra de laboratorio que corresponde a un mol de agua correspondería a su peso molar de 18 gramos por cada mol. Este concepto se define también como el mol que existe en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Por definición también, recordando, la masa molar es la masa que está contenida en un mol de sustancia y que está en unidades de gramos mol. Además, un concepto entre lo que es el peso formular y molecular. El peso formular es la suma de los pesos atómicos de los átomos en una fórmula química, principalmente en compuestos iónicos, como en el caso del ejemplo que tenemos el cloruro de calcio, donde tenemos un átomo de calcio multiplicado por su peso atómico de 40.1 unidades de masa atómica y dos átomos de cloro por 35.5 unidades de masa atómica, para una suma total de peso formular de 111.1 unidades de masa atómica. En el caso de peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los átomos en una molécula. El ejemplo que traemos el día de hoy sería la molécula del etano, un compuesto orgánico que tiene una fórmula molecular de C2H6, por lo que su peso molecular sería la multiplicación de dos átomos de carbono por el peso atómico de este, 12 unidades de masa atómica, más 6 átomos de hidrógeno multiplicados por 1 unidades de masa atómica, que es el peso atómico del hidrógeno, para una suma de 30 unidades de masa atómica. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se relacionan los moles y la masa molar ya en una ecuación, una representación gráfica de una reacción química entre lo que es el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de agua. Entonces, a nivel de moléculas tendríamos representado dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Cada átomo de hidrógeno tiene un peso atómico de 1 unidad de masa atómica, que multiplicados por dos moléculas de hidrógeno diatómico, porque es un compuesto que se encuentra diatómico en la naturaleza cuando está solo, tendríamos entonces 4 unidades de masa atómica más 32 unidades de oxígeno, me darían 36 unidades de masa atómica como masa del agua. En cuanto a la cantidad, los coeficientes de balanceo estequiométrico o los coeficientes de balanceo por tanteo de la ecuación química me estarían dando la relación molar, diciéndome entonces que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Y esto lo podemos también hacer una relación entre moles y masa molar en gramos, teniendo que la masa en unidades de masa atómica corresponde a esa masa en gramos del hidrógeno, más los 32 gramos de oxígeno, que me producirían también 36 gramos de agua. Entonces, los coeficientes en la ecuación balanceada dan la relación de moles de los reactivos y de los productos, y al final sirven para hacer los cálculos estequiométricos posteriores. ¿Pero qué es la estequiometría? Pues la estequiometría es un concepto que viene a formar parte de lo que es la química cuantitativa. Proviene del prefijo griego que se divide en lo que es estequión, que significa elemento, y metron, que significa medida. Entonces sería la medida de elementos, pero que conceptualmente lo conocemos como las relaciones ponderales o de masa en las transformaciones químicas. Este concepto es introducido por Jeremiah Richer en 1792
y habla de cómo podemos cuantificar las cantidades de reactivos y productos en una ecuación química estequiométricamente balanceada, a nivel molar o a nivel de masa. Estas son todas las relaciones estequiométricas que podemos determinar por medio de lo que es el uso del número de Avogadro y los pesos atómicos de los elementos en la tabla periódica. Podemos hacer una conversión de átomos, moléculas a moles, de moles a gramos, de gramos a gramos, o podemos hacer también conversiones de volumen a gramos y volumen a volumen, dependiendo de lo que nos requiera el problema o el ejercicio en estequiometría. Para los cálculos estequiométricos necesitamos tener en cuenta que hay que balancear las reacciones por medio del método de tanteo para poder hacer una relación estequiométrica real entre los moles y gramos de los reactivos y los productos en estudio. Los cálculos estequiométricos también determinan que hay que identificar cuál de los dos reactivos es el que limita la reacción o el que se consume primero y cuál es el que queda en exceso, y además por cuestiones de cuantificación del rendimiento o eficiencia de la reacción y del trabajo realizado, también tenemos que identificar cuál es el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de error. Por ejemplo, en los cálculos estequiométricos a veces se nos requiere hacer los cálculos en moles de alguno de los reactivos o de los productos, y en el caso de la diapositiva tendríamos la determinación de los cálculos de los moles de B, que sería el producto, que se producen a partir de los moles de A. Por estequiometría podemos hacer entonces, y por el balanceo por tanteo de la ecuación química, podemos hacer la relación directa y decir que los moles de B van a ser iguales a los moles de A multiplicados por los coeficientes estequiométricos del producto sobre los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Además, también podemos hacer un cálculo en masas y hacer una relación estequiométrica entre lo que sería el reactivo A y el producto B, calculando, por ejemplo, la masa de B en gramos que se produce a partir de la masa en A, que también estaría dada en gramos. Si nosotros tenemos la masa de A, perfectamente por la masa molar de este reactivo A, podemos hacer una relación y convertirlo a moles de A, y por estequiometría podemos relacionarlo o estequiométricamente relacionarlo a los moles de B, que por la masa molar de esta incógnita B podemos pasarlo posteriormente a masa de ese producto B. Estos serían los pasos de lo mismo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores, de cómo a partir de la masa del dato que conocemos en gramos podemos hacer por medio de la masa molecular una conversión a moles del dato que van a ser estequiométricamente equivalentes a los moles de la incógnita, ¿verdad?, que estaríamos buscando y convirtiendo posteriormente en masa molecular en gramos de esa incógnita para obtener el dato del producto. Además, en los cálculos estequiométricos de poder determinar y cuantificar reactivos y productos en gramos y en moles, podemos ver que en las reacciones químicas siempre alguno de los dos reactivos se limita o se consume primero. Este reactivo, que se conoce en estequiometría como el reactivo limitante, básicamente es el que va a determinar cuánto producto se va a generar. Es el que me va a decir al final cuál es el rendimiento teórico de mi ecuación o de mi reacción química. En el caso de esta diapositiva que tenemos óxido de nitrógeno más oxígeno, podemos ver cómo se produce dióxido de nitrógeno más oxígeno molecular. Y en los diagramas, en la parte de arriba, podemos ver cómo las moléculas de los reactivos se combinan para generar los productos y cómo al final podemos identificar que el reactivo limitante, el que se consume en su totalidad, es el óxido de nitrógeno, y que el reactivo en exceso será el que queda libre sin reaccionar. A continuación miraremos una simulación para que quede un poco más simple este concepto. Ahí podemos ver cómo en un sistema herméticamente cerrado, dos átomos, dos reactivos están colisionando, se están encontrando en una alineación correcta y algunos de ellos van a chocar y van a empezar a reaccionar. Las moléculas rojas y azules, que corresponden a dos reactivos diferentes, van a generar cierta cantidad de productos. Los productos o las moléculas que no se están combinando sería lo que quede en exceso, lo que no va a reaccionar.
quedándose así claro entonces que el reactivo limitante se consume en su totalidad y es el que me va a decir cuánto producto realmente generé, y el reactivo en exceso no va a tener con quién combinarse y entonces se va a quedar sin consumir. Esa era la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno y se formaba óxido de nitrógeno, quedando entonces uno de los dos como un reactivo limitante y uno como el reactivo en exceso. Volviendo a las diapositivas, además tenemos que calcular los rendimientos teóricos y los rendimientos prácticos de la ecuación. Y aquí es importante recordar que habíamos dicho anteriormente que el reactivo limitante es aquel que me va a definir cuánto es mi rendimiento teórico. Si el reactivo limitante es el que consume primero, es el que va a determinar cuánto producto voy a poder generar. Y ese sería el concepto entonces del rendimiento teórico, lo que hacemos en la teoría. Pero cuando vamos a la parte experimental o real, tenemos que determinar el rendimiento real o experimental de nuestra reacción. Este dato, por lo general, es menor que el rendimiento teórico, por múltiples factores. Hay afectación de temperatura, no todas las moléculas reaccionan, no todas las moléculas estaban alineadas correctamente, hubieron moléculas o productos que siguieron reaccionando en la reacción y entonces por ahí los rendimientos reales o experimentales pueden llegar a ser un poco menores al rendimiento teórico calculado. Entonces el rendimiento porcentual o el rendimiento de un producto lo vamos a tener también que calcular como el rendimiento real, rendimiento que obtuvimos en la parte experimental en el laboratorio, sobre el rendimiento teórico que me lo define el reactivo limitante por 100, porque es un rendimiento lo que queremos determinar. Y este rendimiento me va a dar la pauta también para saber qué tanto error obtuve en el cálculo estequiométrico o en la parte práctica experimental de mi reacción estequiométrica. Entonces el porcentaje de error va a ser igual a el 100% menos el porcentaje de rendimiento obtenido. Obviamente en química se espera que el rendimiento o la eficiencia de mi trabajo sea lo más cercano a 100 y que este porcentaje de error sea lo más bajo o lo más alejado de 100 para tener efectividad en el cálculo estequiométrico y en la parte práctica del cálculo estequiométrico. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido la información y nos estaremos viendo en otras cápsulas informativas. Muchísimas gracias.